trabajo en Spirax-Sarco desde hace 9 años y tengo mucha experiencia en lo que es combustión, porque he trabajado haciendo puestas en marcha de equipo de combustión, puestas en marcha de caldera. Después trabajé un tiempo también en medio ambiente haciendo mediciones de estudios isocinéticos de material particulado en chimeneas. Y hace 25 años que estoy ligado con todo este tema de las calderas. Mi formación básicamente es práctica, soy una persona de campo, no soy un teórico, y el tema que nos toca hoy es hablar de la combustión, pero no queremos que el tema de combustión esté descolgado de alguna forma y que no tenga aplicación, sino que vamos a hablar de la parte teórica de la combustión para después ver cuál es esa aplicación teórica en el campo práctico para determinar básicamente rendimientos de calderas, cómo influye toda la parte de combustión en el rendimiento de calderas, que es muy, muy importante. Muchas veces hablamos de los rendimientos de las calderas y decimos que una caldera tiene 85% de rendimiento, 90% de rendimiento, 97%, depende de la caldera, y la idea es que todos aprendamos de dónde salen esos números y que ustedes tengan las herramientas como para el día de mañana hacer algún ensayo y ver de dónde sale, sobre todo desde la parte conceptual. Así que dicho esto, empezamos. Apago la cámara y empezamos. ¿Sí? Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de combustión. ¿Sí? Decimos que la combustión, ¿sí?, básicamente es una reacción química fuertemente exotérmica con emisión de luz, de la cual nosotros vamos a aprovechar todo ese calor generado para generar vapor. ¿Sí? Requiere la presencia de un combustible, elemento que se oxida, y un elemento oxidante llamado comburente, que es el oxígeno del aire. También es necesario destacar que en la combustión pueden existir temporariamente una gran cantidad, un gran número de sustancias o especies químicas, además de los reactantes y los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del seno de la llama, ¿sí?, en el momento que se produce la reacción, la llama que nosotros vemos habitualmente en una hornalla de una cocina o en un termotanque a nivel domiciliario, en el seno de la llama se producen 279 reacciones químicas. En algunos manuales de termodinámica y de combustión se habla de que la llama propiamente dicha es el fenómeno físico-químico más complejo que hay en la naturaleza. Todos estos elementos que nosotros vemos acá, ¿sí?, todos estos elementos que vemos acá, son reacciones temporarias que se generan dentro de la llama. Ahora, como les decía al principio, la idea es hacer una charla teórica de todo esto, ¿sí?, pero el caso particular de lo que pasa dentro de la llama está fuera del alcance de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo de la parte más de aplicación y no de lo que se produce en el seno de la llama. Entonces, cuando hablamos de combustión, podemos hablar de 3 tipos de combustiones distintas: combustión incompleta, combustión completa o perfecta, y combustión con exceso de aire. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos una combustión, vamos a requerir combustible y comburente, que vamos a tomar el comburente del aire. Si el aire que nosotros incorporamos a una reacción de combustión es insuficiente, la combustión va a ser incompleta y va a haber gases inquemados. Dentro de lo que es la aplicación de calderas es una situación indeseable, ¿sí? Nadie pretende que en una caldera haya gases inquemados. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque vamos a tener contaminación ambiental, ¿sí? Gases inquemados va a generar la combustión parcial del CO2, que va a generar monóxido de carbono. Ustedes saben que el monóxido de carbono es un gas absolutamente tóxico y nocivo para la salud. Cuando hablamos de combustión completa o perfecta, decimos que se genera una condición, ¿sí?, se da una condición en la que todo el combustible se quema con el aire mínimo, ¿sí? Entonces hablamos de una combustión completa o perfecta. Esto en la realidad no se da, porque esto es teoría.
siempre es necesario en la práctica trabajar con una combustión con un leve exceso de aire que nos permita combustionar, quemar todo el combustible necesario. ¿Sí? Bueno, si vamos a hablar de combustión, necesitamos hablar de la composición del aire, del cual vamos a tomar el comburente. Ustedes están viendo en pantalla cuál es la composición del aire puro. ¿Sí? Tenemos 78,03% de nitrógeno, 20,99% de oxígeno, y después tenemos una serie de gases raros, el neón, el helio, el kripton, el xenón, el hidrógeno, el metano, óxido nitroso, vapor de agua, ozono y particulado, ¿sí? Partículas. Bien, si ustedes se fijan en lo que yo recuadré, tenemos nitrógeno, oxígeno, y el porcentaje más grande del resto es el argón. Si ustedes se fijan, el argón casi es un 1%, 0,94%. Entonces, por un tema de simplificación, para no incorporar gases raros en lo que es estudios estequiométricos, se habla de un aire técnico. El aire técnico está compuesto por 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. ¿Sí? Fíjense que hay un redondeo, van a ver mucho de todo esto, mucho redondeo, para no, digamos, hacer complejos los cálculos, porque el resto tiene una participación mínima. El argón es un gas que tiene un comportamiento muy similar al nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte y el argón también es un gas inerte, ¿sí? Por lo tanto, como les decía, hablamos del aire técnico, 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de la parte teórica, ¿sí? Y necesitamos basarnos en la estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es una rama de la química que estudia los porcentajes que participan en una reacción química, ¿sí? Entonces, dado un combustible conocido, en este caso con los subíndices CN, que es carbono, hidrógeno M, van a reaccionar con N más M sobre 4 de oxígeno 2 más 3,76 de nitrógeno, que todo esto, esto es aire, ¿sí? A ver si puedo poner acá el marcador. Sí, bueno, todo esto que ustedes ven acá es aire, ¿sí? Entonces se genera una reacción química, que es la propia combustión, la llama, ¿sí? Y vamos a tener como residuos de la combustión N partes de CO2, M sobre 2 de H2O, 3,76 de N más M sobre 4 de nitrógeno. Hernán, sí, lo que aprovecho para hacerte una consulta y un comentario. Lo que cliqueaste no es el puntero láser, sino es el que escribe. Si haces clic vas a poder escribir y es la pluma. perdón. Ahí, perfecto. Y Bueno. aprovecho la interrupción para hacerte... Ricardo nos consulta si vamos a ver o si tenemos material sobre calderas de biomasa. Si podés hacer No. ciertas aclaraciones, ok. Bien, en principio el curso que vamos a dar hoy es un curso limitado y vamos a hablar mucho de lo que es combustión de gas, que es lo más, digamos, lo que más hay en nuestro país. Podemos hacer otro curso sobre combustibles líquidos o sobre biomasa, no hay problema, pero realmente era empezar por lo básico, por lo que está más desarrollado, por lo que más podemos encontrar nosotros en campo, por lo menos en Argentina. Y después, si querés, podemos agregar algo sobre combustibles líquidos, que hay mucho fuera del país, ¿sí? Sobre todo en Brasil, en Colombia, bueno, todo lo que es combustible búnker o fuel oil o diesel oil. Pero en principio íbamos a arrancar por algo básico, que es el gas natural. Perfecto. Lo que sí le recuerdo
Ricardo, tenemos dentro de nuestra página, por ahí María Paula lo puede colgar en la parte de comentarios, el acceso on demand, donde nos pueden pedir entrenamientos específicos para que o los incorporamos, que igual ya estamos tomando y generamos un seminario, o directamente para la gente de la compañía, específicamente para el equipo de la compañía, generamos un entrenamiento donde podamos trabajar temas mucho más particulares. Y acá Wildeman nos pregunta cómo sabe cuándo la caldera está dando mala combustión. Supongo que lo vas a ver más adelante. Sí. Ya vamos a llegar, sí. Ya vamos a Perfecto. llegar. Y Es lo que también viene. perfecto. Y al WhatsApp nos preguntan, de acuerdo a la temperatura de salida de la chimenea, puedo calcular Sí, la señor. combustión del quemador, si la combustión del quemador es correcta, que supongo que también lo vamos a ver más adelante. Sí, Listo. por Te eso al dejo. principio, gracias Leandro. Por eso al principio aclaré que vamos a hacer una introducción teórica muy corta para después ver toda esta parte teórica que aprendimos, cómo la aplicamos en la práctica. ¿Sí? De todo esto Impecable. vamos a hablar, quédense tranquilos. Entonces, para ser breve, decimos que dado un combustible conocido, ¿sí? Un mol de un combustible conocido va a reaccionar con esta cantidad de aire y va a generar estos gases de combustión. Esto está expresado en moles, ¿sí? Expresado en moles. Vamos a borrar esto y vamos a poner a llevar a un terreno más industrial. Vamos a hablar de la combustión del metano. Entonces, acá tenemos los subíndices de un combustible conocido. Hablamos del metano, que prácticamente la mayor cantidad de materia del gas natural está compuesta por metano, ahora lo vamos a ver. Entonces, si hacemos un ejemplo con los subíndices y ponemos metano, decimos que un mol de metano más 2 de oxígeno más 3 de 3,76 de nitrógeno, ¿sí? van a generar una parte de CO2, 2 moles de agua y 7,52 de nitrógeno. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo, cualquier cosa me preguntan. Bueno, estamos hablando de moles, con lo cual toda esta teoría estequiométrica es muy linda, pero no la podemos aplicar a la práctica. ¿Qué es un mol? Un mol de una sustancia ocupa 22,4 litros y tiene una cantidad de materia que es 6,023 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, esa es la cantidad de moléculas que tiene un mol, y podemos decir que la masa equivalente es igual al peso atómico para el cual vamos a necesitar información adicional de la tabla periódica. Acá yo les hice un print de la tabla periódica de los elementos, y los elementos que nos interesan son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Fíjense acá debajo tenemos el peso atómico. ¿Sí? En el hidrógeno es 1,008, vamos a trabajar con números redondos, ¿sí? El carbono es 12, el nitrógeno es 14 y el oxígeno es 16. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a poder ver qué es lo que pasa ya sin hablar de moles, sino que vamos a hablar de masa. ¿Sí? Entonces, aplicando las masas atómicas de los componentes, llegamos a la siguiente conclusión. Que 16 gramos de, a ver si puedo poner acá la pluma, el puntero láser. Decimos que 16 gramos de metano van a reaccionar con 274 gramos de aire, van a generar 44 gramos de CO2 y 36 gramos de agua y 210 de nitrógeno. ¿Sí? Si nosotros hacemos las sumas de las masas, tenemos previos a la reacción tenemos 290 gramos y posteriores a la reacción tenemos 290 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumple el principio de conservación de la materia. Ustedes saben que todo lo que entra en una cámara de combustión va a salir con otra composición, pero la masa se va a conservar. Y esto nos da la pauta de que estamos en el buen camino, estamos bien. ¿Sí?
Ahora bien, decíamos que el metano es parte de la composición del gas natural. Acá tenemos una tabla típica de la composición del metano, del gas natural. Entonces, en este caso particular tenemos 88% de metano, CH4, propano, un 5%, CO2 en la composición, etano, nitrógeno, butano, pentano y hexano. Esta es una composición típica del gas natural, entonces ya la masa molecular, trabajando con porcentajes, ya deja de ser 16 para ser 19. ¿Sí? Acá cabe aclarar que existen gases como el propano, ¿sí? Que tienen un peso molecular muy alto, ¿sí? En este caso 44. Por lo tanto, cualquier porcentaje mínimo de participación afecta muchísimo a la masa molecular, ¿sí? Eso es conceptual, para que ustedes vean que hay infinidad de composiciones de gases naturales, depende de la zona, ¿sí? Y cómo cambian los pesos moleculares debido a la fuerte intervención del propano o el butano. Fíjense, el butano tiene 58. ¿Sí? Bueno, seguimos con la teoría. Sabemos que la densidad del gas natural es 0,848 kilogramos por normal metro cúbico, ¿sí? Y la densidad relativa respecto del aire, el aire tiene una densidad de el aire tiene una densidad de 1,287 kilogramos por normal metro cúbico, por lo tanto la densidad relativa del gas natural es 0,658. ¿Qué les quiero comentar con todo esto? Que cuando tengan que hacer un análisis de este tipo, no confundan moles con gramos con metros cúbicos, porque si no vamos a llegar a conclusiones erróneas. Entonces, como decimos que el gas natural está compuesto por 19 gramos, ¿sí? En la fórmula que vimos recién, eso va a generar 36 gramos de agua. Ya pasamos todo a gramos. Un gramo de gas natural va a generar 1,89 gramos. Esto es toda una regla de tres simples. En conclusión, por cada normal metro cúbico de gas natural que nosotros combustionamos, se van a generar 1,89 kilogramos de agua. Fíjense que de una simple fórmula de estequiometría, ¿sí? Ya tenemos un dato de valor, ¿sí? Esto tiene que ver con la diferencia entre el poder calorífico superior y el calor calorífico inferior de un gas, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a avanzar y vamos a decir que el poder calorífico de un gas es la cantidad de calor que se desprende de la combustión completa por unidad de volumen, ¿sí? Y el poder calorífico superior tiene que ver con aprovechar todo el calor que se genera. Como dijimos, por cada normal metro cúbico de gas se generan 1,89 kilogramos de agua. Si esa agua está en estado de vapor y sale por la chimenea en estado de vapor, se está llevando el calor de formación. Por lo tanto, si previamente tenemos que hacer un análisis en una caldera, sabemos que esa agua sale en estado de vapor y que el calor se lo lleva, en definitiva, no lo aporta. Distinto es el caso, ¿sí? Cuando hay procesos de combustión donde esa agua que se genera se condensa y nos devuelve el calor de formación. Por eso la diferencia conceptual de lo que es el poder calorífico superior respecto del inferior. Todo lo que es utilización y cálculos en calderas se utiliza el poder calorífico inferior. ¿Sí? A ver, sí. Hernán, tengo ahí un par de consultas que vienen. Una nos preguntaba Carlos, bueno, justamente si el agua en la reacción está en estado líquido se conoce como poder calorífico superior, nos comentaba Carlos, que es lo que acabas de comentar. Y nos dice un tema de combustibles también, que por ahí vale la pena aclararlo de vuelta. Buenos días, en Perú se cambia mucho el combustible de petróleo pesado, número 6, a gas natural. Y el problema mayormente
se produce, temblará la combustión, y tiende a caerse el refractario, por lo que se produce esto, o sea, le genera vibración segura por lo que estoy interpretando, y se cae el Sí. refractario, digamos, como consecuencia de la vibración. ¿Qué se puede hacer para que esto no suceda? Por ahí lo vas a explicar un poco más Sí. adelante. No, lo explico ahora. A ver, Perfecto. vamos por partes. Que una caldera vibre es un problema de resonancia, ¿sí? Y eso lo quiero dejar bien en claro. Cuando una caldera está vibrando es porque hay un problema de velocidades de reacción entre el combustible y el comburente que generan una resonancia y que generan una vibración. No quiere decir que una caldera que esté vibrando esté quemando mal. No quiere decir que esté quemando mal, simplemente que hay que trabajar en la velocidad de deformación. Es un tema bastante más complejo y más de campo, ¿sí? Ahora estamos hablando algo de teoría, pero esto en realidad está buena la pregunta y lo quiero aclarar. Insisto, una combustión, una caldera que vibra no quiere decir que esté quemando mal, se está generando una resonancia que es dañina y puede generar caídas de refractario, obviamente, por vibraciones, y ahí hay que trabajar mucho en lo que es la formación de la llama. Los quemadores tienen distintas calidades, distintas entradas de aire, los quemadores que están fabricados por gente que sabe, ¿sí? Entonces, hay quemadores que tienen aire primario, aire secundario, aire terciario. ¿Por qué se dividen los aires en tres? Porque con eso se logra balancear y encontrar un equilibrio para que la formación de llama sea buena y que la caldera no vibre, ¿sí? Si el quemador es de baja calidad, no tiene forma de regular los aires primario, secundario y terciario, va a ser prácticamente imposible eliminar la vibración. El tema de vibración es un tema muy interesante dentro de la combustión. Pero como concepto, lo que sí le quiero aclarar a la que preguntó, no recuerdo el nombre, es que no quiere decir que esté quemando mal, simplemente es que hay que encontrar la forma de modificar las velocidades de aire y gas o aire y polvo. Perfecto, Bueno, era para Víctor. Una pregunta más referida a esto. Dice, esos sí. 36, Roberto nos pregunta, si esos 36 gramos de agua, ¿cómo salen de la cámara de combustión? ¿No serán dañinos para la caldera? El agua No, que se forma no, estequiométricamente. no. Lo vamos a hablar ahora. Esa agua está a gran temperatura, está a la temperatura de los gases de combustión, está contenida dentro de los gases de combustión y no es dañina a no ser que condense. Si llegamos al final de la presentación vamos a hablar de economizadores. ¿Por qué vamos a hablar de economizadores? Porque es la forma de ahorrar energía, ¿sí? Tomando calor de los gases que se están yendo por la chimenea. Vamos a Perfecto. llegar. Y eso justo responde un comentario de Ricardo que nos pedía, entiendo que nos pedía recuperadores de calor y Sí, señor. eficiencia y cómo Vamos es a la hablar. amortización. Listo, Vamos a avanzamos hablar. Bueno, entonces. siguiendo con este análisis estequiométrico, vamos a tener que cuando quemamos gas natural, vamos a tener como productos de la reacción una parte de CO2 contra 200, bueno, acá está toda la secuencia. 19 gramos de gas natural generan 274 gramos de aire, un gramo de gas natural genera 14,2 gramos de aire, ¿sí? Un normal metro cúbico de gas natural pesa 848 gramos, por lo tanto, un normal metro cúbico de gas va a requerir 12.228 gramos de aire. Si el metro cúbico de gas pesa 1.287, hacemos la cuenta y llegamos a la conclusión de que por cada normal metro cúbico de gas necesitamos 9,50 normales metros cúbicos de aire para que se combustione, ¿sí? Este dato, fíjense que estamos hablando de una sola fórmula y ya sacamos varias conclusiones que no son útiles a nivel práctico. Esta fórmula nos permite determinar la capacidad del ventilador de un quemador, porque ya sabemos, sabiendo la capacidad de la caldera, sabemos cuántos normales metros cúbicos de gas vamos a quemar, y esto nos permite saber cuál es la capacidad que va a tener que tener el ventilador para impulsar y poder quemar todo ese combustible. ¿Sí? Seguimos.
Cuando hablamos de combustión, hay temas que son referentes a contaminación, a generación y rendimiento de calderas, y también a medio ambiente, ¿sí? Entonces, mucho se habla del efecto invernadero, de la generación de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, sacando información de esta fórmula, nosotros decimos que 19 gramos de gas natural generan 44 gramos de CO2, un gramo de gas natural genera 2,31 gramos de CO2, un normal metro cúbico tiene 848 gramos de gas natural, por lo tanto, y en conclusión, 848 gramos de gas natural van a generar 1.958 gramos. En definitiva, un normal metro cúbico de gas genera 1,95 kilogramos de CO2. ¿Sí? Esto tiene que ver con el efecto invernadero. Recuerden ustedes que un metro cúbico un mol de gas natural genera un mol de CO2, que es ¿cómo es? Estamos devanando qué es lo que pasa con el CO2 en función de la cantidad de gas que se quema. Si nosotros buscamos en internet algún factor de conversión, vamos a ver que coinciden, ¿sí? Un normal metro cúbico de gas genera 1,5 kilogramos de CO2. Esto tiene que ver con el efecto invernadero de bajar las emisiones de CO2. Cuando bajamos las emisiones de CO2, quiere decir que estamos consumiendo menos combustible, porque están de la mano. Un mol de gas natural genera un mol de CO2. Por lo tanto, si bajamos las emisiones, bajamos el consumo de gas. ¿Se entiende? Bueno, vamos a seguir con la parte teórica y no nos voy a aburrir más. Es la última fórmula que voy a presentar. Volvemos a la fórmula original, ¿sí? Y tenemos que en la composición tenemos de gases que se emiten por chimenea, tenemos una parte de CO2 y 9,52 partes de nitrógeno. Si nosotros eliminamos el agua y sacamos el porcentaje que hay de CO2, ¿sí?, respecto de la suma del CO2 más el nitrógeno, llegamos a la conclusión de que una combustión completa y perfecta va a generar 11,7% de CO2 máximo, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver en adelante porque tiene que ver con el rendimiento de las calderas y el rendimiento de la combustión. Decimos que un kilogramo de CO2, ¿sí? Un mol de CO2 bien combustionado sin exceso de aire genera un CO2 máximo de 11,7. Cada gas natural va a tener una composición distinta en función de cómo está compuesto, pero se trabaja todo con porcentajes. Este tema del CO2 máximo genera mucha confusión. Yo he leído algunas notas en internet donde hay confusiones, ¿sí? En una caldera se busca tener el CO2 máximo, y por otro lado hablamos del efecto invernadero, donde tenemos que emitir la menor cantidad de CO2. Lo que pasa es que cuando hablamos de la menor cantidad de CO2, hablamos de la masa de emisión. La masa de emisión de CO2 es mínima cuando el CO2 en una combustión es máxima. Parece un juego de palabras, pero es una realidad y genera confusión. Vamos a ver si lo podemos explicar con algún diagrama que es lo que viene. ¿Tenés alguna pregunta, Leandro? Siempre tengo preguntas para vos. Hay dos posibilidades: o la gente está apasionada y preguntando muchísimo, o nadie entiende una goma y todos están intentando entender sobre química básica. Pero no, la verdad que está clarísimo. A ver, nos pregunta John, el porcentaje hace variar, o sea, puede variar en función de la presión atmosférica, la diferencia atmosférica. Sí, señor. ¿Puede hacer alguna diferencia en la estequiometría o dentro de lo que hace a combustión? Sí, lo vamos a ver. Perfecto. Nos pregunta Walter, ¿a cuánto equivale un normal metro cúbico?
Un normal metro cúbico de cualquier sustancia es un metro cúbico a 0 grados y a 1 atmósfera. Hay dos formas de nomenclar los gases. Una es en condiciones normales de presión y temperatura, que es 0 grados y 1 atmósfera, y la otra es en condiciones estándar, que es a 15 grados centígrados y a 1 atmósfera de presión. Esa es la diferencia. También, bueno, vale la pregunta, está buena, para no mezclarlos tantos. A veces algunas manuales hablan de condiciones estándar y otros hablan de condiciones normales. Ténganlo en cuenta. Bien, y nos pregunta Carlos si la capacidad del quemador de una caldera debe ser calculado teniendo en cuenta la eficiencia de la caldera basada en el poder calorífico inferior o superior. No, cuando se hace un cálculo de de capacidad de un quemador, se debe tomar en cuenta siempre el poder calorífico inferior. Aunque van a haber algunos fabricantes que ponen el poder calorífico superior, está mal, ¿sí? Lo correcto técnicamente es tomar siempre el poder calorífico inferior. Perfecto. Jairo nos pregunta sobre biomasa. Le comentamos entonces que es posible que desarrollemos esto. Hoy vamos a ver principalmente gas natural, Sí, pero vamos a intentar desarrollar en combustibles alternativos. También nos preguntaron por carbón, eh, digamos, distintos tipos de biomasa. Por ahí podemos generar algo para más ningún adelante. problema. No, Ningún excelente. problema. Ningún problema. Bueno, Eh, sí, Seguimos, a ver, dame dos preguntas más, ¿puede ser? sí, cómo no. Eh, ¿Cuál es el exceso de aire óptimo para garantizar el total quemado del gas y el óptimo rendimiento de la caldera? Es lo que viene, es lo que vamos a explicar en 2 minutos. Perfecto. Eh, Nos pregunta Oscar si van a tener copia de la presentación. Oscar, la presentación hay un sector que se llama documentos que vas a ver ahí, donde ya podés bajar la presentación de Hernán directamente, la podés bajar en PDF, y el otro, y además va a estar disponible todos los seminarios y su material, los disponibilizamos dentro de nuestro portal que Ya lo tienen también disponible está en el chat. En el chat tiene perfecto. la información, igual ya la volvemos a poner para que lo puedan descargar. Ahí tienen el acceso tanto a la presentación ahora de Hernán como a los webinars anteriores y las presentaciones también que ya estuvimos dando. Sí, Edgar nos dice con bastante criterio, saludos, pienso que en este tema quizás nos vamos a extender un poco más de la hora de Bueno, dale. Argentina, así que para considerar que hacen preguntas y que resta de tiempo. Edgar, igual nosotros tenemos es un tema con el que luchamos siempre, creemos que las preguntas nos permiten que la exposición sea un poco más amena, un poco más humana, teniendo en cuenta que estamos virtual. Y por eso generamos el día de mañana. Mañana vamos a estar continuando con la parte de combustión. Pero te agradezco muchísimo el comentario y sí, es una lucha que tenemos ahí interna. ¿Cuántas preguntas hacemos y seguimos? ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, vamos ahí navegando lo mejor que podemos. Así que te dejo seguir, Hernán. Bueno, perfecto. Vamos a aclarar un punto que me parece importante cuando hablamos de combustión y los residuos que se generan en una chimenea. ¿Sí? Lo primero que quiero aclarar, que no lo dije, es que cuando ustedes entran en un manual de combustión van a ver una flecha, que quiere decir que el gas reacciona con el aire, se genera una combustión, y acá no hay un signo igual, ¿sí? Hay una flecha que significa que hay una reacción química. Yo no puedo pasar este término restando, ¿sí? Se entiende. Quiero que se entienda eso para no generar confusión. Esto no es una igualdad matemática, esto es estequiometría. Cuando hablamos de la cantidad de nitrógeno que se forma en la chimenea, en realidad, si analizamos un poquito la fórmula, todo el nitrógeno que entra es el nitrógeno que sale. El nitrógeno es un gas inerte que no participa de la combustión, por lo tanto no es una pérdida. He visto en algunas publicaciones que acá dice NOx, lo cual está mal. Esto es nitrógeno diatómico, ¿sí? Vamos a seguir y vamos a decir que el siglo pasado, en los años 40, si no me equivoco, 1940, se hicieron algunos estudios y determinaron que el nitrógeno a muy altas temperaturas se descompone y genera una parte de NO y una parte de NO2.
¿sí? Monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. La suma de los dos se los llaman los NOx, ¿sí? Los gases, tanto el NO como el N2, son gases tóxicos, por lo tanto son indeseables, para lo cual existen quemadores de bajo NOx que tienen tecnologías que permiten reducir los NOx, ¿sí? Otra cosa que quiero aclarar, y acá lo subrayé bien, los NOx no representan pérdidas de rendimiento en la combustión. ¿Por qué les aclaro esto? Porque actualmente en lo que son motores de competición se utiliza la inyección de monóxido de nitrógeno. ¿Por qué se inyecta en una cámara de combustión monóxido de nitrógeno? Porque al entrar y encontrar la cámara a alta temperatura, ¿sí? El nitrógeno se descompone y el oxígeno permite quemar más nafta, ¿sí? O más combustible. Y el nitrógeno diatómico que se libera hace como una protección. Entonces, hay motores, insisto, que se les inyecta nitrógeno en forma diatómica y se puede incrementar la potencia, pero no nos confundamos, el nitrógeno es inerte, no participa de la combustión, ¿sí? Tanto el NO como el NO2 son tóxicos y los valores típicos son de 10 a 200 ppm. ppm significa partes por millón. ¿Qué pasa en una combustión cuando es incompleta? Cuando no todo el aire es suficiente para quemar el combustible. En vez de formarse CO2, el carbono tiene la posibilidad de reaccionar en forma incompleta, ¿sí? Entonces, en vez de generar CO2, genera CO, monóxido de carbono. ¿Por qué se genera monóxido de carbono en una combustión? Por falta de aire, por exceso de aire, a veces la llama es demasiado fría, y genera monóxido de carbono, diseño inadecuado del quemador y la caldera, y los valores típicos son entre 10 ppm y 200 ppm en condiciones normales, ¿sí? En una caldera que está funcionando decorosamente. Existe una ley provincial, que es la 5965, que nos da los valores máximos de emisión tanto de monóxido de nitrógeno como de monóxido de carbono. Bueno, terminamos con la parte teórica y ahora vamos a la parte práctica. Tenemos un esquema de un quemador, ¿sí? Donde vamos a recibir carbono, hidrógeno, azufre. El azufre es combustible, no sé si sabían, existen quemadores de azufre. Me ha tocado hace unos cuantos años ya participar de la puesta en marcha de un quemador de azufre en un proceso industrial. Obviamente esos gases no se emiten a la atmósfera porque son altamente tóxicos, pero sí generan unas reacciones aguas abajo de la caldera que son de interés y generan otros productos químicos, ¿sí? El azufre es combustible. Si ustedes agarran una barrita de azufre y le acercan un encendedor, se va a generar una llama, ¿sí? Háganlo con cuidado para no quemarse. Entonces, tenemos que en un quemador va a entrar combustible, carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? En la parte de aire ya lo vimos, oxígeno, nitrógeno, gases raros y vapor de agua. Como producto de la combustión vamos a tener dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno restante, o sea, como la combustión va a tener un exceso de aire, vamos a tener un resto de oxígeno, nitrógeno, óxido de nitroso, que ya lo vimos, y vapor de agua de formación, ¿sí? Si vamos a un terreno industrial y vamos a ver un corte esquemático de una caldera, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos un quemador que tiene un ventilador que va a generar va a impulsar el aire para que se pueda quemar todo el combustible, va a entrar el combustible, se va a generar la llama les informo que tiene una temperatura adiabática, lo que se llama temperatura adiabática de la llama, de 1800 grados. Esto es muy importante en tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de seguridades en calderas, ¿sí? Porque estas temperaturas superan las temperaturas de fusión del acero. No es el foco de la conversación, de la charla que vamos a tener hoy, por eso lo pasamos y lo podemos ver tranquilamente en alguna otra capacitación, lo que son seguridades en caldera. Esta combustión va a entregar parte del calor al agua, lo que vemos de celeste es el agua, va a llegar a la cámara de retorno a 850 grados, va a dar la vuelta, va a pasar por la cámara de retorno delantera y van a salir los gases a 240 grados, ¿sí? Esto es una caldera típica de 10 bar trabajando a 184 grados. Vamos a seguir con esto.
Bueno, ¿cómo referenciamos ahora? ¿Qué es lo que a mí me interesa o lo que nos interesa es cómo referenciar toda la parte teórica que vimos con la parte práctica? Existen en la práctica, hoy en día, instrumentación que nos permite medir los gases de combustión y es una información muy rica que nos puede servir para determinar rendimientos de la combustión. Los instrumentos portátiles, que son de gran aplicación, pueden medir monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, oxígeno, dióxido de nitrógeno, temperatura ambiente, temperatura de gases de escape. Dióxido de carbono lo calcula, no lo mide, ¿sí? No hay instrumento que mida el dióxido de carbono, sino que tiene algoritmo y lo determina en forma teórica. Rendimiento de la combustión y exceso de aire, ¿sí? Hago una pausa muy cortita con esto. La instrumentación de este tipo de instrumentación se utiliza para dos fines. Uno es para el uso de ajustes de combustión en quemadores y determinación de rendimientos y demás. Y la otra aplicación es una aplicación medioambiental donde ya es mucho más complejo, los instrumentos tienen que estar debidamente calibrados, tienen otras celdas que pueden medir dióxido de azufre, etcétera. Son más complejos y ya cuando hablamos de contaminación ambiental tenemos que ver las masas que se emiten en chimenea, por eso la misma fórmula que vimos antes de estequiometría nos va a ser de gran utilidad. Bueno, seguimos con esto. Este instrumento nos va a dar la posibilidad de medir lo que pasa en chimenea. Vamos a explicar este esquema que es muy importante, ¿sí? Parece complejo, pero es muy simple. Imagínense ustedes un quemador en el cual nosotros podemos regular la cantidad de aire que entra. La llama está prendida y tenemos un registro, una palanca, que modificamos la cantidad de aire que entra dentro del quemador. Entonces, vamos a arrancar por la parte derecha. Supongamos que tenemos una combustión con un gran exceso de aire, o sea, le damos mucho aire. El oxígeno que vamos a leer va a ser alto. El porcentaje de dióxido de carbono va a ser bajo. ¿Por qué? Porque va a estar diluido en la masa. ¿Se acuerdan cuando hablamos antes que el porcentaje de oxígeno tiene que ver con el porcentaje de dióxido de carbono tiene que ver con la propia cantidad de dióxido de carbono referido a la masa de nitrógeno en base seca? Por lo tanto, si tenemos mucho aire en chimenea, mucho oxígeno en chimenea, el dióxido de carbono va a ser bajo. Entonces, si nosotros tenemos una gran masa de gases en chimenea, la pérdida que vamos a tener en esa caldera va a ser muy alta. Por lo tanto, no es bueno trabajar con una caldera con un gran exceso de aire, ¿sí? Las temperaturas de llama van a ser bajas, el exceso de aire va a ser muy alto y la masa que vamos a estar tirando en chimenea va a ser elevada. Entonces, nosotros vamos a regular la combustión en este ensayo, ¿sí? Y vamos a ir bajando el exceso de aire. Vamos a ir avanzando en la curva para el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, vamos a ver enseguida como el oxígeno baja, ¿sí? El porcentaje de CO2 aumenta porque la masa es menor, entonces el porcentaje va aumentando, el color de la llama va a empezar a tender a ser más oscura, ¿sí? Y vamos a llegar a un punto donde si seguimos reduciendo el valor de oxígeno, van a aparecer algún porcentaje mínimo de monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Que estamos trabajando con un exceso de aire en el límite, no podemos reducir más el oxígeno porque generamos contaminación. Entonces, si nosotros tenemos que hacer, hipotéticamente, la puesta en marcha de un quemador, tenemos que regular la combustión en un estado determinado de tal forma de cumplir con esta consigna. El menor exceso de aire sin formación de monóxido de carbono, para obtener el máximo rendimiento de la combustión, y el CO2 va a tender a ser máximo. Cuando el CO2 es máximo, ¿sí? El rendimiento, que es esto verde, el rendimiento de la combustión pasa por un máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pérdidas por gases de chimenea son mínimas, ¿sí? Entonces, esta zona verde es donde debería trabajar el quemador en cualquier caldera. No es que una caldera va a decir el fabricante, ah, no, yo quiero trabajar con
6% de oxígeno. No, yo quiero trabajar... No. El fabricante de caldera sabe que su caldera tiene que trabajar con la combustión con la menor cantidad de exceso de aire posible. ¿Por qué? Porque de esa forma reducimos la masa de emisión en chimenea, que termina siendo una pérdida. ¿Sí? ¿Se entiende? Si vamos a trabajar con defecto de aire, automáticamente van a aparecer gases inquemados, porque el CO2 no se forma, ¿sí? Se va a quemar parcialmente y van a aparecer gases inquemados, que son monóxido de carbono, y acá lo que dicen gases inquemados es hidrógeno, ¿sí? Entonces, esto es una condición indeseable en una caldera típica, en una caldera de generación de vapor. Nunca jamás debemos trabajar en esta zona. ¿Por qué? Porque esto va a generar contaminación ambiental, bajo rendimiento, ensuciamiento de la caldera y un montón de efectos que no son deseados. Entonces, esta zona verde es donde se debería trabajar en la combustión, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta tenés? Sí, un montón de preguntas, Erno. No sé cómo seguimos con este tema. Estaba viendo la presentación, anda calculando porque se acercan las 12, vamos a hacer un par de preguntas, ¿dónde cortamos? Y seguimos mañana con este tema. Tenemos un par de preguntas. Martín nos pregunta, si no tengo los datos de la placa del quemador, ¿cómo puedo saber el consumo de gas natural teórico en la caldera a plena carga? Qué buen punto. Si no tenés los datos de placa, bueno, pues vamos al caso de la pregunta. Supongamos que no tenemos ningún dato de placa del quemador, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una puesta en marcha y un ajuste. ¿Cómo hacemos? Si vamos a un esquema que yo les mostré antes, tenemos esto. Esto es una caldera humo tubular, fondo húmedo, ¿sí? Fondo húmedo y... Espera que quiero poner acá la pluma. Entonces, en una caldera que tenemos que hacer un ajuste de combustión y no tenemos datos de placa y no sabemos cuál es el máximo, porque realmente no lo sabemos, lo que conviene hacer es poner un analizador de gases acá y verificar que si la caldera está a plena carga, tratar de obtener una temperatura de 240 grados máximo, no exceder esta temperatura, y un porcentaje de oxígeno generalmente bajo, del orden del 3%. Y con eso vamos a determinar, o sea, no lo vamos a determinar, pero vamos a inferir que el quemador está cercano a la capacidad máxima. Es la única forma que se puede hacer. Perfecto. Jeffrey nos pregunta sobre gas propano. También lo podríamos incorporar dentro del resto de los combustibles cuando preparemos el seminario de combustibles alternativos. Rafael nos hace una pregunta, aparentemente con algún desarrollo de la década del 90. Vos eras muy joven en esa época, Hernán. Y me hizo recordar a una combustión de quemador cañón largo atomizado con vapor previo, sistema reductor y trampas para que sea buena calidad del vapor. Esto se hacía con la finalidad de reducir los costos, obviamente. Se sincronizaba como segunda fase, ya que al iniciar el encendido de la caldera se hacía con los parámetros de caldera de fábrica. La pregunta es si es común en alguna planta, ¿se sigue haciendo o fue solo una experiencia? Bueno, si yo entendí bien, él está hablando de atomización de vapor en combustibles líquidos. Hay tres formas de atomizar el combustible líquido. Una es por presión, otra es por copa rotativa y otra es combustible ayudado con un aporte de vapor, que si quieren en otra charla lo damos. No lo tengo en la presentación. Perfecto, lo incluimos entonces dentro de la parte de combustibles líquidos. Nos pregunta Martín sobre el valor de poder calorífico inferior para Argentina en gas natural. ¿Esto varía según el país, según el gas? Sí, señor, varía según el país. Nosotros tomamos 8.450 como un valor típico. Perfecto. Kilocalorías por normal metro cúbico.
Gustavo nos pide que, ahí tenemos el problema de alejarnos un poquito, pues nos pide que Gustavo que explique nuevamente la última filmina. No Sí, ¿cuál es? sé, las 11:37, es una gran pregunta para la cual no tengo respuesta. ¿Esta? No lo sé, Lo que por podemos ahí. hacer, si Gustavo quiere, es que nos mande una impresión, que se descargue la información, que nos diga cuál es la filmina, que quedaron dudas y por ahí la podemos retomar mañana temprano, al comienzo. Perfecto. Ningún problema. Ningún problema. Néstor nos pregunta sobre leña, lo incluimos también dentro Sí. cuando generemos el desarrollo de combustibles alternativos con biomasa. Eh, mm, no puedo escapar de condición de profe. Ok. Eh, mm, Hay varias preguntas más, te dejo avanzar un poquito, así ya vamos hacia el cierre y Dale. después tiramos algunas. Hay muchas preguntas sobre el tema temperatura, te los paso en todo caso y por ahí Sí, ningún podemos problema. abrir mañana, como recomendaba María Ningún Paula, problema. con alguna de las dudas. Ningún problema. Bueno, como les decía al principio, la idea de la charla es poder hablar de lo que es la teoría de la combustión y cómo impacta en el rendimiento de una caldera, ¿sí? Tenemos que el rendimiento de una caldera es 100 por la energía útil dividido la energía consumida. Esto es método directo. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos una caldera y tenemos un caudalímetro de vapor y un caudalímetro de gas, podemos determinar el rendimiento. El rendimiento del método directo es muy complicado para llevarlo a cabo. En los libros está todo muy bonito, cuando uno va a la realidad se encuentra con una problemática. Para hacer un ensayo y determinar el rendimiento por método directo, necesitamos poner la caldera a plena carga. Vamos a poner un ejemplo, una caldera de 25 toneladas de vapor, hay que ponerla a generar 25 toneladas de vapor. A veces la planta no tiene ese consumo, con lo cual hay que ventear, ¿sí? Y mantener la presión constante, porque el ensayo es generación de vapor versus consumo de gas a presión constante. Entonces hay que mantener esa presión absolutamente constante por un lapso determinado que nos permita sacar algún número que sea racional, ¿sí? Entonces, medir la capacidad de una caldera por método directo es complejo. Es mucho más sencillo medir el rendimiento de una caldera a través del método indirecto. ¿Cómo hacemos nosotros para medir el método indirecto? Medimos la capacidad del poder calorífico por la cantidad de gas que entra en una caldera y le restamos las pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas en una caldera? Y acá entramos de lleno a lo que es la relación de la combustión con el rendimiento de la caldera. En una caldera tenemos gases calientes, gases inquemados, purgas de fondo, purgas de superficie y radiación. La pérdida más grande que tiene una caldera es gases calientes, ¿sí? Por eso lo importante de hacer todo este análisis. La pérdida más grande que tiene una caldera es por gases calientes, porque tenemos una gran masa que está a gran temperatura, de la cual la estamos eliminando a la atmósfera, ¿sí? Fíjense una cosa que no es menor y que me va a servir a mí para explicar, a ver si cómo puedo borrar esto, que me quedó muy torcido, para explicar una confusión que está dando vueltas con respecto a la alimentación de agua. Si nosotros hacemos este análisis y vemos dónde se nos va el calor, dónde desaprovechamos el calor, no está incluido aquí la temperatura de agua de alimentación, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de rendimiento tenemos que pensar sistemáticamente en las pérdidas. Rendimientos, pérdidas. Tenemos que aprovechar de recuperar calor de alguno de todos estos puntos. Acá no está el agua de alimentación de caldera. Por lo tanto, si hacemos un balance, fíjense lo importante de conocer de combustión. Si tenemos una caldera, humo tubular de 3 pasos, fondo húmedo, sin economizador, tenemos que el 12% de la energía se nos va en chimenea. Es la mayor pérdida. Y después tenemos 1% de radiación, 1% de purga de superficie y 1% de purga de fondo. Estos son valores que yo puse como un ejemplo. No quiere decir que todas las calderas lo tengan, depende de la calidad de agua, que ya lo vamos a ver. Pero sí lo que quiero dejar en claro, para que no haya más confusiones, es que el rendimiento térmico de una caldera es independiente de la temperatura de agua y alimentación.
¿sí? Una caldera que la alimentamos con agua fría va a generar menos vapor. Yo no les estoy diciendo que a partir de ahora alimenten la caldera con agua fría, total el rendimiento no cambia. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que desde el punto de vista conceptual, el rendimiento de la caldera no tiene ninguna interferencia, ninguna relación con el agua de alimentación. ¿Qué es lo que cambia cuando alimentamos con agua fría una caldera? Y lo vamos a ver acá. Lo que cambia es el rating de la caldera, ¿sí? Entonces, acá yo les puse un ejemplo. Cualquiera. Tenemos una caldera que tiene una potencia de entrada determinada, ¿sí? Y la alimentamos en este caso con 105 grados. La caldera va a tener, el quemador va a tener que aportar un 15% de energía para vaporizar el agua, y el resto va a ser vapor. Por lo tanto, esa caldera va a generar 10.770 kilogramos hora de vapor. Si esa misma caldera nosotros la alimentamos con agua a 0 grados, el quemador, la combustión, va a tener que precalentar esa agua y llevarla al punto de ebullición. Por lo tanto, el 28% de la energía se va a gastar, se va a consumir en precalentar el agua y llevarla al punto de ebullición. Por lo tanto, vamos a generar menos vapor. ¿Sí? Es una condición externa a la caldera. La caldera no tiene menos rendimiento. Vemos los dos diagramas. Esta caldera tiene el mismo rendimiento térmico que esta. Genera menos vapor porque la alimentamos con agua fría. Quiero dejar en claro esto para que no haya más confusiones de lo que tiene que ver alimentar con agua fría. Alimentamos con agua fría, la caldera genera menos vapor porque necesita energía para precalentar el agua. Las pérdidas son las mismas, porque no influyen en todo el listado de las pérdidas de energía. Perfecto. Sí, me gusta el seminario Deshaciendo Mitos, ¿no? Me gusta esta parte, me parece que es importante porque realmente en internet o en la web encontramos un montón de cosas y me parece que está genial poder discutirlos y trabajarlos acá. Creo que mañana nos vamos a poder enfocar mucho más en el tema eficiencias, vamos a poder entrar más en profundidad en eficiencias. Lo que pasa es que necesitábamos sí o sí entender de combustión, un poco de química y un poco de estequiometría para poder seguirte y ver las diferencias entre dónde trabajar para mejorar las eficiencias de la caldera. Tenemos que ser, como siempre, muy conscientes del tiempo. Erno, ¿vos pensás que podemos cortar acá y seguir mañana? Ningún problema, como quieran. ¿Querés meter una o dos preguntas? No tengo problema. Metemos un par de preguntas, tenemos un montón. Igual yo te las voy a pasar ahora como para que las veas, a ver si vale la pena hacer algún tipo de resumen o introducción mañana. Nos